Muy buenas noches y bienvenidos a Barrio a Barrio, el programa que os informa de la labor que realiza el Partido Andalucista de Marbella de San Pedro. Y para ello contamos, como siempre, con Enrique Piñero. Hola Pedro, Enrique. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Bueno, aprovechando que comenzamos el programa y en primer lugar, y antes que se me olvide, me gustaría felicitar públicamente a José Antonio Iranzo, a nuestro compañero secretario de organización del Partido Andalucista Marbella y San Pedro, por su reciente designación como candidato y cabeza de lista por la provincia de Málaga al Parlamento andaluz. Y una felicitación que se la hago extensiva a toda la agrupación y que gracias al trabajo que realizan ellos y del cual nosotros también somos partícipes hemos visto esa recompensa. Felicidades, Antonio. Vale, gracias. Es decir, efectivamente, bueno, para mí es un honor, ¿no?, digamos, el poder representar al territorio malagueño, a la provincia de Málaga, en su lista para el Parlamento de Andalucía. Y efectivamente, pues bueno, esto es un reconocimiento manifiesto, ¿no?, del trabajo que viene realizando la agrupación y que esperamos y espero personalmente se vea compensada también por el éxito en la campaña y lógicamente los resultados. Seguro que si seguimos trabajando como venimos haciéndolo, el éxito está asegurado. Conseguiremos representación en el Parlamento de Andalucía. Yo estoy seguro que sí, porque la verdad que le estamos poniendo mucha voluntad, muchas ganas y como no puede ser de otra forma, con el apoyo que estamos recibiendo tanto de nuestros compañeros de la agrupación de aquí de Marbella como del resto de la comarca y del mismo nacional, estoy seguro que vamos a tener un resultado positivo. Bueno, y con motivo de esta semana que ha empezado, bueno, se ha completado el inicio del curso escolar con secundaria y FP, el PEA ha culpado en una nota de prensa a la Junta de Andalucía de la masificación escolar y la falta de centros educativos aquí en la comunidad y en Marbella y San Pedro. Pues sí, la verdad que no podemos de otra forma que decir que la Junta de Andalucía es quien tiene la culpa de la masificación escolar que hay en los centros educativos, porque es que en Marbella está ocurriendo que debido al incremento de la población y a no haberse hecho en la misma medida nuevos centros educativos, pues está provocando que se masifiquen estos centros. Si además del incremento de población también tenemos el añadido que debido a la crisis muchos alumnos que antes asistían a centros privados ahora se ven obligados a ir a centros públicos, pues eso todavía agrava más la situación. La agrava tanto que de hecho en algunos colegios algunas de las aulas comunitarias donde se utilizan como biblioteca o sala de ordenadores o demás se han tenido que reacondicionar en aulas de enseñanza para poder acoger a todos estos alumnos. Uh-huh. Bueno, uno de los casos más conocidos en los últimos meses es el del Colegio Gil Muñiz. Exactamente, bueno, realmente hay mucho. El de Gil Muñiz es que clama al cielo porque en multitud de ocasiones se achaca que no hay terrenos adecuados para la construcción de este colegio. El caso del Gil Muñiz realmente no es ese, porque el terreno existe, el terreno es de la Junta. Entonces no hay ninguna excusa para no hacer un colegio nuevo donde reubicar el Gil Muñiz, que lo único que han hecho con el Gil Muñiz es otra chapuza más, tapar un poco la vergüenza. Y desde la Junta dicen que esto es una cosa transitoria, pero yo desde aquí casi me atrevo a decir que esa transitoriedad se va a ver alargada en varios años, porque es que esto no se vislumbra. Después también tenemos otros centros como Platero, Pinolivo, Santa Teresa, algunos donde existen aulas prefabricadas que me temo que van a estar varios años más porque no se ve por parte de la Junta ninguna intención de invertir en hacer nuevos colegios. Y José Antonio, la palabra invertir ahora, la excusa para decir que no se puede invertir desde la administración es la crisis. ¿Crees que se puede invertir dinero en algo tan importante como la educación o hay más prioridades? Bueno, vamos a ver, yo si me permites casi, ¿sí?, yo haría un comentario. Es decir, aquí al final
al final, de alguna manera, volvemos a casi lo que hemos comentado en más de una ocasión. Aquí lo que da la sensación es que hay falta de previsión y, desde luego, los deberes están por hacer tanto por el Ayuntamiento como por la Junta de Andalucía. La necesidad del incremento poblacional que ha tenido la Marbella, en especial, que es de lo que estamos hablando, primero era previsible, pero es que ya no hablamos de previsiones, ya hablamos de realidades. Efectivamente, la crisis afecta a todos y está afectando a las instituciones, lógicamente al Ayuntamiento y a la propia Junta de Andalucía. Pero la mayoría de los casos a los que nos podemos referir ya como una evidencia de la poca previsión y el poco trabajo, y desde luego de forma unida, porque desde luego aquí lo más censurable es que la falta de comunicación que viene existiendo, o la falta de comunicación que existe entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía. Aquí lo cierto es que al final terrenos hay, porque terrenos hay, están previstos, se prevén en los planes de ordenación, se regalan terrenos a instituciones privadas, incluso de dudosa, si no reputación, como mínimo sí prestigio, y desde luego da la sensación que cuesta trabajo de encontrar no solamente una ubicación, una parcela, sino la parcela adecuada y donde está la necesidad. Porque a veces la necesidad surge en un extremo del municipio y se concede en la otra. Es decir que, cierto que la crisis puede afectar a las instituciones y, lógicamente, estará afectando y afecta al Ayuntamiento y a la propia Junta, pero desde luego lo que hay es que una falta de previsibilidad y desde luego de intención y de dedicación, porque es que da la sensación que es que no hay interés. Claro, nos damos cuenta cuando llega el mes de septiembre, cuando llega el mes de agosto, pero que estas cosas hay que preverlas. Estamos hablando de un municipio, de un ayuntamiento, de que predica la excelencia en muchísimas manifestaciones que tantas veces carecemos, es decir, que realmente es justamente lo contrario. Pero en el caso de la educación y en la educación primaria y en el tema de institutos, y por no hablar de temas de ambulatorios y tal, lo cierto es que falta una previsión y un entendimiento entre las instituciones impresionante. Y hay una falta de voluntad, que yo creo que me gustaría apuntar eso. Hay una falta de voluntad porque es que es manifiesto. Yo creo que con voluntad se podrían conseguir muchas cosas, pero la falta de voluntad es manifiesta, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Junta. Aquí PP, PSOE, PP, lo único que buscan es la confrontación, y esa confrontación nada más que da lugar a que lo suframos todos los ciudadanos de aquí de Marbella y San Pedro de Alcántara, y aquí las carencias siguen estando las mismas. Ya no solo en el tema de la falta de colegios y de las aulas, es que además la falta de profesorado. La falta de profesorado es otra característica del mapa educativo, donde cuando hay alguna vacante por enfermedad o un permiso retribuido, en la mayoría de los casos no se sustituye al personal docente y la responsabilidad de la custodia queda en los centros donde los alumnos están sin la asignación de un maestro permanente. Falta también potenciar la enseñanza bilingüe. La enseñanza bilingüe es otra cosa que tenemos que potenciar, y más si cabe en una ciudad como Marbella, una ciudad turística, que nuestra primera industria es el turismo. Tenemos que decir que en Andalucía ahora mismo la educación bilingüe está en torno al 10%. A mí eso me parece bajísimo para un territorio donde el turismo es la base, o una de las bases fundamentales de nuestra actividad industrial y económica. Eso hay que potenciarlo. Si se hace una evaluación del sistema educativo, pues podemos ver cómo la Junta de Andalucía no invierte lo que otras comunidades autónomas por alumno. Y como ejemplo se puede poner el País Vasco. El País Vasco duplica el 50% en inversión de educación por alumno con respecto a la Junta de Andalucía. Aquí hay que potenciar eso más, y de esa manera podremos terminar con ese 28% de fracaso escolar
que se supone o que dicen y que está ahí, que estamos sufriendo dentro de Andalucía. Si no potenciamos todas estas cosas, pues no podemos estar en condiciones de que nuestros hijos acudan a los colegios y tengan una enseñanza de calidad y una enseñanza que los ponga en línea con el resto de territorios de España. Sí, no, siguiendo con el tema, digamos, recientemente hemos apuntado la posibilidad de poner en valor las antiguas instalaciones de la delegación de urbanismo, la antigua delegación de urbanismo, en el tema para una escuela oficial de idioma, ¿no? Es decir, realmente volvemos un poco al tono de excelencia que todos estamos de acuerdo, pero que no cumplimos indiscutiblemente. Es decir, aquí falta para una ciudad o un municipio como el de Marbella, que pretende dar la imagen de excelencia, repito, que pretendemos, la verdad que tenemos que hacer esfuerzos institucionales. Pues aquí realmente la mayor parte de la inversión o del esfuerzo viene de la mano privada y se están olvidando muchísimas cuestiones. Hablando del tema de la Escuela Oficial de Idiomas, realmente la imagen es un poco... hoy en día son muchísimas ciudades que se consideran grandes y la nuestra lo es, ¿vale? El hecho de tener las instalaciones que tenemos. Es decir, Marbella con unas instalaciones adecuadas y con imagen y desde luego de buena calidad en el servicio, seguro que llamaría la atención de muchísimos estudiantes internacionales con intención de venir a estudiar aquí a Marbella. Y no solamente el caso de Marbella, también apuntamos la deficiencia en San Pedro, ¿no? que también andamos de la misma manera. Es decir, que realmente no solamente es en la primaria, sino que realmente también en otro tipo de enseñanza. Institutos en Marbella, San Pedro, es deficiente. Hay demanda de varios de ellos en distintos corners sobre todo en San Pedro Alcántara. En San Pedro Alcántara la población ha crecido mucho y allí hay también una falta manifiesta de institutos. Al igual que no existe oferta en idiomas. Yo creo que es imprescindible que en un núcleo de población donde hay más de 45.000 habitantes exista también una escuela oficial de idiomas, que estamos hablando que estamos alrededor de los 50.000 habitantes lo que hay en San Pedro Alcántara. Creo que son motivos más que suficientes para que la oferta educativa allí también sea lo suficientemente amplia como para poder atender la demanda de ese núcleo de población tan importante. Además, entre las propuestas del PA también está la creación un conservatorio en San Pedro. Pues sí, porque la verdad es que la educación musical también hay bastante deficiencia. Ahora actualmente lo que se está impartiendo está ubicado en el Parque de la Constitución y tampoco son unas instalaciones lo suficientemente grandes para poder atender la gran demanda que hay en una ciudad como Marbella y San Pedro de Alcántara, una ciudad que tiene una población censada de alrededor de 150.000 habitantes, pero que después son bastantes más las personas que viven aquí en Marbella. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Uh-huh. Es que yo casi creo que el tema está tratado, pero yo creo que en resumidas cuentas de lo que estamos hablando es del déficit de interés por solucionar no solamente un problema, sino también un servicio de calidad. Es decir, que aquí no solamente estamos hablando de que deba de haber, que debería de estar ya en funcionamiento una escuela de idioma en San Pedro de Alcántara, es que no solamente eso, es que una escuela de idioma con calidad, buscando la excelencia, es decir, en línea de lo que estamos hablando. Es una paradoja y el ejemplo no vale, pero a mí me hace pensar Puerto Banús, emblema del glamour que tanto se nos llena y que digamos sobre todo los dirigentes. Bueno, pues en un colegio que se llama precisamente José Banús, creo que es donde se van a instalar pabellones de estos prefabricados, ¿no? Sí, sí. Es una paradoja, ¿no? Yo digo, a lo mejor no tiene nada que ver con el fondo del comentario, pero que realmente eso resume lo que está pasando en Marbella. Es decir, si realmente somos una ciudad que buscamos la excelencia, que queremos dar una imagen importante, realmente la población es la primera que se tiene que beneficiar de ello. Los ciudadanos,
el servicio público, los ambulatorios, las escuelas, los institutos, las instalaciones deportivas, es decir, todos los servicios municipales en definitiva. Es que realmente nos hemos quedado obsoletos y que no se moleste nadie, porque da la sensación que cuando se mete el dedo en la llaga parece que se está haciendo oposición. Es decir, que es la realidad de Marbella. Es decir, uno se pasea por pueblos que parece que no tienen la entidad que tiene Marbella y uno ve instalaciones que realmente en Marbella no las da, y lo siento porque es mi pueblo y me duele, pero es así. Y pueblos muy cercanos, en el entorno muy cercano. Sí, además, y si queremos arreglar algo, desde luego, como no lo arreglamos, acallando las deficiencias. Hay que hablarlas y hay que decirlas y que la oiga a quien le duela, pero es que si no lo hablamos, nunca se va a solucionar. Con tapar la vergüenza no solucionamos nada. Hay que trabajar para solucionarlo, y lo que está claro en este asunto de la educación es la falta de compromiso de la Junta gobernada por PSOE, Izquierda Unida. El compromiso inversor que tiene con Marbella en este aspecto es nulo. Si a todo esto le achacamos o se le suma la aplicación de la LONCE aprobada por el nefasto ministro Wert, esa LONCE que aprueba una ley orgánica sin consignación presupuestaria y una reducción importante del sistema de ayudas o becas, pues a ver dónde vamos a parar. O sea que aquí estamos hablando de una falta de previsión, una falta de voluntad tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España. Yo sí me pregunto una cosa, yo no me imagino una Marbella como la que tenemos y un Enrique Piñero dedicado a única y exclusivamente a inauguraciones y saliendo en las fotos. Es decir, yo creo que Marbella necesita una gestión. Es decir, claro que la Junta de Andalucía es la responsable, pero es que hay que estar todo el puñetero día dando la lata en Sevilla y haciendo las gestiones correspondientes, porque el asunto merece la pena. Es decir, la gestión la tiene que hacer el ayuntamiento, a quien le toque, dando la lata, persiguiendo, negociando, discutiendo, haciendo lo que hay que hacer, digamos, yo creo, y al final el resultado, lo que siempre decimos, lo que decía mi abuela, el uno por el otro, la casa sin barrer. Pero es que es así. Bueno, la educación es uno de los puntos que se ha tocado esta semana en el balance del gobierno andaluz que ha hecho el Partido Andalucista aquí en Marbella. Y vamos, ahora se habla de educación, se habla de sanidad, se habla de política social. Pues sí, el balance del gobierno andaluz con respecto a Marbella está bastante claro. Nosotros, el Partido Andalucista de Marbella y San Pedro, lo tenemos clarísimo. Se resume en una sola cosa: falsas promesas. Empezando por el proyecto del tren del litoral. El proyecto del tren del litoral es un proyecto que lleva prometido ya hace 20 años. Proyecto que ya prometió el señor de la Borbolla, que posteriormente lo hizo Manuel Chávez, que después lo volvió a prometer José Antonio Griñán, y que ahora en su primer discurso Susana Díaz lo vuelve a prometer. Pero ese proyecto no llega, es que no vemos nada, no sabemos por dónde va a llegar. Y realmente, si hay una cosa bastante importante en nuestra comarca y aquí en la franja litoral, es el tren. El tren es necesario para que el desarrollo económico de esta zona siga creciendo, para que no nos quedemos estancados, porque uno de los problemas más graves que tenemos es la comunicación, y eso lo sabemos todos. Todo el que en algún momento tiene que desplazarse a Málaga, o si vamos en otra dirección hasta Algeciras, es caótico. Y si queremos en algún momento hacer uso de la autopista de peaje, una autopista de peaje que tenemos ahí, que es la que nos puede aliviar algo, pero nos alivia algo en el tiempo, pero en el bolsillo nos penaliza, porque ir a Málaga casi 8 euros es una barbaridad, Eso es otra cosa que también teníamos que tratar y tendríamos que ver, porque realmente a la concesionaria habría que pedirle que revisase los precios, algo habría que hacer, porque lo que no se puede seguir permitiendo, que cuando llegan los meses fuertes de verano, cuando más afluencia de personas hay aquí,
cuando más se masifican nuestras carreteras, nos penalicen con esos precios. Cuando nos vemos obligados a coger la autopista de peaje porque por otro sitio no llegamos, los precios se suben por las nubes y eso no puede continuar así. Son los precios de la autopista, pero el que no tenga coche y tenga que ir en autobús, el precio está casi igual, son 8 euros cerca el billete de Marbella-Málaga, que eso es delito. Y bueno, si todo va bien y usted puede ser representante en el Parlamento, bajo su criterio, ¿cómo es posible que una ciudad como Marbella, como ha dicho, 150.000 habitantes, capital de la Costa del Sol, su importancia, no tenga tren? Hombre, la verdad que llama la atención porque quiero recordar que me parece que es casi la única ciudad con el nivel poblacional que tiene Marbella, no conectada por un tren, y no solamente por un tren, sino un tren que tiene que ser un tren de alta velocidad, no se entiende de otra manera. Cuando gran parte de los visitantes o los usuarios del AVE que llegan a Málaga, pues al final se distribuyen por la costa y especialmente o de forma más abundante en la Costa del Sol Oriental, lo que conlleva Fuengirola, Marbella, Estepona y, por qué no, pues la conexión con el puerto de Algeciras y lo que es el propio Gibraltar. Hombre, de alguna manera me he referido anteriormente. Yo creo que una de las misiones de un parlamentario andaluz pues está justamente en defender los intereses generales de Andalucía, lógicamente, pero de una forma especial y muy particular por los propios del territorio, los propios de la provincia. Antes me lamentaba de que es absolutamente incomprensible de la aparente apatía, y como no se dice nada y no se ve nada, pues lógicamente es lo que existe, la aparente apatía que existen por la representación parlamentaria, que me parece, si no recuerdo mal, hay dos compañeros, uno del PP y otro del PSOE, que son parlamentarios en Andalucía. Sí, aquí en Marbella concretamente tenemos dos parlamentarios andaluces, uno del PSOE y uno del PP. Es decir, que indiscutiblemente alguna responsabilidad, por llamarle de alguna manera, tendrán estos dos compañeros. Es decir, es indiscutible de que, aparte de sus labores como parlamentarios pertenecientes a un grupo político y tal, pues lo que sí tienen que defender de forma especialmente son los intereses de la provincia, que es a lo que representan, no solamente a Marbella, y lógicamente a la comarca y a la propia Costa del Sol. Y al final, yo casi aprovechando, pues casi me remitiría a más de un comentario que hemos hecho aquí más de una vez. El hecho de que nos volvemos a topar de que en reiteradas ocasiones lo que suele pasar es que tanto PSOE como PP y el acompañante en la Junta de Andalucía, que es Izquierda Unida, pues al final sus intereses extralimitan las fronteras de nuestro territorio, del territorio andaluz, de Andalucía. Y de ahí la importancia de que por supuesto, y en este caso que es del que estamos hablando, el Parlamento de Andalucía, la necesidad de que haya una representación importante del partido andalucista, es decir, un partido que piensa en andaluz y que desde luego limita sus actuaciones al territorio andaluz, desde luego de una forma convergente con el resto de España, colaboradora, sin problemas y sin tensiones. Pero lo que está clarísimo es que los intereses del partido andalucista y desde luego los intereses de los parlamentarios andaluces que estemos en el Parlamento de Andalucía, nuestra misión va a ser defender única y exclusivamente los intereses de Andalucía, consecuentemente los de Málaga en mi caso, y por supuesto con un interés especial a la comarca y a Marbella. Y remitiéndome un poco a tu pregunta anterior sobre lo de las falsas promesas, es que lo que es cierto que la falta de inversión y de compromiso con Marbella es bastante lamentable y está bien a la luz. Si hablamos, por ejemplo, con respecto a la sanidad pública, ya vemos cómo está Marbella. El Hospital Costa del Sol parado, que hace poco tiempo parece que se había llegado a una solución, pero que no vemos que avance, que resulta que es una obra que está pendiente de las certificaciones de la Junta de Andalucía para que vaya avanzando, y esto de momento no avanza. El problema se dice que se resolvió, pero seguimos ahí. Si hablamos con respecto a ambulatorios, sabemos cuáles son los problemas que tenemos aquí en Marbella. En Marbella tenemos 2 ambulatorios, los 2 están masificados
antiguos, instalaciones muy deficientes, y si hablamos en San Pedro de Alcántara, donde ya he dicho anteriormente, casi 50.000 habitantes y que solo disponga de un ambulatorio, esto es completamente lamentable. En San Pedro de Alcántara hace falta otro ambulatorio ya, para poder atender la demanda de los vecinos y vecinas que viven allí en San Pedro de Alcántara. Es que todas estas cosas son sumamente importantes y aquí hasta ahora no viene ningún plan de inversión. Y como tú has dicho antes, tenemos 2 parlamentarios andaluces en la Junta, y uno por el PSOE y uno por PP, y aquí no llega ningún plan de inversión, ni de la Junta ni del Gobierno de España, de ninguna de las dos partes. Pero yo creo que el compromiso de ambos para con nuestra ciudad es nulo y no se ve reflejado en un trabajo que lleve a una mejora de nuestra ciudad. Tenemos también otro caso de otra promesa. José Antonio Griñán también prometió la ciudad de la justicia. Ahí está contemplado en el plan general la zona donde iba el Palacio de la Justicia. Digo donde iba porque como todavía no hay nada y todavía no sabemos si irá. Eso se prometió y la actual presidenta Susana Díaz todavía no ha dicho nada de la ciudad de la justicia para Marbella, y tenemos los juzgados en Marbella dispersos por toda nuestra ciudad. Eso es una ciudad como Marbella, esto no se puede permitir, y todas estas cosas hay que trabajar por esto, estas cosas hay que solucionarlas. En cuanto a temas sociales, la ley de dependencia, los ataques del Gobierno de España contra la ley de dependencia se suma a la tardanza a propósito en resolver las posibilidades de pago de las ayudas concedidas. Son retrasos que son deliberados, donde entre PSOE en la Junta, PP en el Gobierno central, lo que buscan es la confrontación, y quien lo sufre son las personas que están pendientes de la ley de dependencia, personas que tienen una gran necesidad, que son personas que no pueden valerse por sí mismas, que necesitan una persona a su lado para que les ayude. Y estas personas están sufriendo las consecuencias de la confrontación de los dos gobiernos, uno en la Junta y otro en Madrid. Los dos están pendientes de esa confrontación, y quizá hay que pensar en que los ciudadanos de Marbella y San Pedro de Alcántara tenemos que plantarnos y hacer un ERE al gobierno andaluz que acabe con la marginación y las inversiones en nuestra ciudad, y decirles tanto al gobierno de la Junta como al gobierno central que hay muchos otros sitios donde se puede recortar. Yo ahora no puedo hablar de cifras concretas, pero antes de recortar en la ley de independencia y en otros asuntos sociales, podíamos estar hablando de los coches oficiales. ¿Sabemos cuántos coches oficiales hay en la Junta? ¿Cuántos coches oficiales hay en el Gobierno central? ¿A qué se destina? ¿Cuánto nos cuesta? Yo creo que ahí hay una cantidad muy importante de gasto público, que ahí sí se podía recortar bastante en beneficio de estas ayudas sociales. Sí, bueno, yo ¿algo que añadir? Sí, porque creo que se nos ha escapado un pelín. Hablando de, no nos podemos olvidar de turismo, ¿vale? Que es nuestra principal y casi única industria, y desde luego, aparte de los servicios que hemos apuntado, las infraestructuras que en definitiva hemos apuntado, como son la terminación de la conclusión del hospital comarcal, los ambulatorios, el tren del litoral, todo este tipo de cosas que parece que son ajenas al desarrollo del turismo y a la explotación turística, pues no lo es, porque en definitiva es calidad de servicio. Pero yo no me quiero olvidar de dos cuestiones: una a nivel casi local, que influye a la comarca y a la zona, como es el tan repetido puerto de la Bajadilla, porque es que eso es una gran inversión, es un gran proyecto que desde luego tenemos que sudar sangre todos para conseguirlo, y desde luego es un tema fundamental, y estamos ahí, ¿vale? Ahí parece que se ha presentado una reforma de proyecto que afecta a los parkings o a los aparcamientos, pero otra vez un poco de lo mismo. Y en definitiva, otra cuestión que es el tratamiento de las aguas fecales. Es decir, nosotros dependemos, la playa para nosotros es fundamental, y el pensar ya con urgencia en solucionar el problema de las aguas, del verter aguas en calidad y en consonancia con lo que requiere un turismo de playa como el que tenemos,
Y por terminar ya, las prospecciones. Ahí frente a Mijas, el tema de las catas que están intentando hacerlas, parece que no hay fecha, pero ahí tenemos que agarrarnos toda la mano y forzar a las instituciones a que ese atentado no se haga, porque sería el riesgo que se corre, a pesar de todos los informes que lógicamente deben de ser intencionados, pero que el riesgo que se corre es inmenso y nos tenemos que oponer, caiga quien caiga y le pese a quien le pese. Sí, eso es algo que no debemos permitir. Lo de las prospecciones petrolíferas ahí frente a nuestras costas es una aberración para esta zona turística y eso, como dice José Antonio, tenemos que cogernos todos de la mano y decir no, basta ya, y esto no se puede hacer y aquí no se debe hacer y que no se haga. Lo que no podemos permitir es, aparte de todos los problemas que tenemos, que ya ha apuntado José Antonio con el tema de los vertidos de aguas fecales, por la falta de tratamiento que se le pueda dar a las aguas residuales que se vierten al mar, que encima ahora nos encontremos con otro peligro más, el peligro que puede acarrear unas prospecciones petrolíferas a escasos kilómetros de nuestras costas, ¿eh? Eso podría acabar con el turismo, con la pesca y con nuestro entorno, con nuestra imagen, con todo, vamos. Eso es algo que tenemos que estar todos de acuerdo, ir todos a una y decir que eso no se puede hacer. Y cuidar lo nuestro. Eso es imprescindible. Mira, yo tengo una frase de un amigo y dice que la naturaleza no hay que cuidarla, sino que no hay que destruirla. Sí, sí. Sí, pero eso nosotros hay veces que no tenemos mucha conciencia de la naturaleza y de lo que nos rodea. Bueno, pues parece que la directora ya me está diciendo que nos vamos a tener que ir. Muy bien. Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro. José Antonio. Igualmente. Nos volvemos a ver la semana que viene. Seguro. Con otro contenido. Seguro. Más cosas. Gracias. Y también gracias a vosotros por estar con nosotros y nos veremos la semana que viene. Buenas noches.